Es momento de establecer contacto a través de la tecnología Zoom con Javier Flores, analista político, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto poder conversar con usted. Buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días a ti y a toda Bolivia. Tribunal Constitucional Plurinacional ha validado el Congreso del ala arcista en la Ciudad del Alto y desconoce el Congreso del Movimiento al Socialismo que se realizaba en Laucaeñe. Por más de 3 décadas, el presidente del MAS y PCP era Evo Morales. Hoy, a través de este pronunciamiento del TCP, valida ya al Congreso que se desarrollaba en el mes de enero en la Ciudad del Alto. Definitivamente el momento que vivimos y la decisión del tribunal son absolutamente importantes y te dan oportunidad de ver una nueva reconfiguración política y reacomodo dentro del MAS. Es decir, el MAS ahora, seguramente, como es normal, mucha gente de base de la militancia está tomando decisiones respecto a su militancia dentro del MAS, a sus aspiraciones y a las posibilidades de apoyar a uno u otro candidato. Entonces, después de la decisión que toma el tribunal, donde reconoce expresamente al Congreso del Alto y, por supuesto, le da la tutela para que lleve adelante el proyecto político del MAS, le quita la legitimidad legal a Morales. No tiene ya Morales la firma dentro del MAS, y el sector arcista, si se quiere llamar, tendría la decisión del MAS, tendría también la firma para ejecutar cualquier, digamos, inscripción de candidatos, y por supuesto tendría el aparato político. Entonces entiendo que no es un tema menor, es un tema muy grande que va a reconfigurar definitivamente al MAS desde hoy en adelante. Ahora, Javier, es importante, ¿no?, poder analizar, sobre todo cuando el 3, el 4 y el 5 de mayo en la Ciudad del Alto se llevaba adelante este 10º Congreso. Por otro lado, Laucaeñe, después se trasladaba también al departamento de Santa Cruz, pero ninguno de las dos alas de este partido político llegaban a tener la documentación ni tampoco el resultado concreto para que el Tribunal Supremo Electoral diga este fue o esta es quien va a conformar la nueva directiva para las elecciones generales. Y por eso es lo que se manda al TCP, ¿verdad? Y ellos son los que se encargan ahora de dar esta resolución. Lo que sucede es de que se veía venir, porque la estructura que apoya al presidente Arce tiene a las organizaciones legalmente constituidas, ¿no? Y es un tema profundamente importante, porque al final el presidente sale de un congreso y es avalada por las organizaciones sociales. Es decir, lo que tenía el ala evista era la firma, nada más. Es decir, tenía al presidente que es designado o elegido a través de las organizaciones. Y si las organizaciones sociales que están vinculadas, en este caso al arcismo, y tienen reconocimiento de la Central Obrera, por supuesto son ellas las que pueden reconducir, son ellas las que pueden tomar medidas dentro y apropiadas dentro del propio estatuto. Entonces, por ahí Morales solo tenía la presidencia del MAS, pero no tenía al cuerpo, no tenía la parte orgánica de las organizaciones sociales. Entonces, de ahí es de que ahora las organizaciones sociales tienen un gran desafío, un fuerte desafío. ¿Cuál es este? Tienen que ser capaces de reconducir el proyecto que, en mi concepto, fue secuestrado en algún momento por la casta política que rodeaba a Morales. Es decir, el MAS nace indigenista, pero lastimosamente, después de ese proceso indigenista, se incorporan ideologías de carácter marxista y termina prácticamente el MAS siendo casi un partido marxista, cuando ahora el mismo Morales reclama al sector campesino, pero el patio muerte, por ejemplo, los indigenistas jamás habrían mencionado. El venceremos es un tema que no viene del indigenismo, el patio muerte, ¿no? Es decir, se han incorporado acciones que definitivamente al indigenista, al indígena, lo han dejado desplazado, esta casta política, y esta casta política impedía también de que definitivamente otros actores políticos que estén dentro del MAS puedan ser parte de las estructuras. Entonces ahí viene la división, y por supuesto es un tema ideológico, es un tema político, que valdrá mucho que esta gente que ahora está como dirigente del sector arcista, si se quiere llamar, tenga la capacidad de reconducir el proyecto político de manera adecuada y profundamente vinculada al sector.
Ahora, Javier, si hacemos una radiografía del movimiento al socialismo, ¿quiénes componen ese cuerpo de delegados? Porque del lado de Evo Morales ellos dicen que tienen no solamente la firma, sino que tienen la cantidad de componentes de delegados que hacen para llevar adelante un congreso. Lo que pasa es que había un candado en los tiempos de Morales, que era el candado de la Central Obrera. ¿Cómo saber si una organización social es legítima, ¿no? Es cuando precisamente es avalada por la Central Obrera. Entonces, el grupo de Morales, si bien tiene una Federación Única de Campesinos, pero no es avalada por la Central Obrera. El de Arce sí, son avalados por la Central Obrera y por supuesto se constituyen entonces unos legítimos del instrumento político, ¿no? Ese es un tema de fondo. Ahora, cuando yo hablo de que se ha secuestrado, cuando hablo que se ha logrado desplazar, por ejemplo, había en su tiempo un Santos Ramírez, ¿no?, que era parte importante del MAS, pero se le desplazó porque le hacía sombra al ex vicepresidente. Entonces, ahí vemos que definitivamente, García Linera, ahí vemos de que definitivamente se marginaba a la gente indígena en realidad, porque Santos venía del tema del sector indígena. Entonces, ahora, para reconfigurar esto, necesitas indefectiblemente aunar criterios, pero no solo criterios, sino tiene que haber una definición, seguramente habrá un congreso donde se relance el proyecto político a través de los hilos conductores que tienen que ver con la defensa de los bancos. Ahora, todos sabemos que el instrumento político MAS y PCP, sin duda, en los últimos años ha sido el partido más grande que ha tenido el país, y es por eso que también existen estas facciones, ¿no?, donde se va dividiendo esas ramas que hacen esa estructura como tal y que hoy en día se ven estas diferencias que se tiene, sobre todo la denominada ala arcista con la denominada ala evista. Lo que está viendo ahora es de que seguramente si ahora, ya que el tribunal ha dado la tutela, sector arcista, si se quiere llamar, lo que viene ahora es la reconducción y va a tener que venir también la elección de candidato. El presidente actual Arce nunca dijo que iba a ser candidato, no sé si lo postularán, por ejemplo, y ese es un tema que tiene que ver con las organizaciones. ¿Quién será el candidato a vicepresidente? Tampoco se sabe. Y esta reconducción tiene que ver con eso. Porque al final, si el proyecto político nace indigenista, y por eso es que tiene gran parte del apoyo nacional, tiene que tener la capacidad de ahora saber elegir a su candidato, saber elegir a su candidato a vicepresidente y, por supuesto, saber dar la línea directriz, porque ha habido un extravío político, pues es importante señalar aquello. Al final, ahora se enarbolan en el sector evista al campesinado, cuando en 14 años casi fue desplazado. Es decir, como insisto, si uno ve las noticias, ve la forma como manejó en los 14 años, vamos a ver de que se introdujo temas que nada tienen que ver con los indígenas. Es más, se desplazaron. Si uno ve quiénes eran los hombres fuertes del gobierno de Morales, vamos a ver a Quintana, vamos a ver a Romero, vamos a ver a Salvatierra en el Congreso, vamos a ver al vicepresidente García Linera, que ninguno responde ni tiene apariencia de indígena. Entonces, esa captura, ese secuestro, tienen que salir y obviamente dentro del proyecto político ahora que maneja el señor García, tiene que lograr de que definitivamente se incorporen actores, sí, del sector indígena, obreros, universitarios, pero que sean complementarios y que no se radicalice en conducir o hacer acciones solamente para sectores privilegiados, como fue en el tiempo de Morales. Ahora, si bien sí se cuestionaba sobre todo el manejo del Ejecutivo, esas figuras que usted menciona, pero el espíritu y el cuerpo del MAS y PCP siempre fueron las organizaciones sociales. Definitivamente, pero en muchas fueron instrumentalizadas, porque si bien daban su apoyo, por ejemplo, si vamos a lo último nomás, ¿quiénes están apoyando en este momento a Evo Morales directamente? Claros, que nunca tuvo una oportunidad de ser parte del Ejecutivo. Ponciano tampoco. ¿No? El mismo Cucho no era parte del Ejecutivo, pero ellos son los que dan la cara. Sin embargo, ¿dónde estuvieron Quintana, Romero, Salvatierra, Navarro, Arce? No aparecieron en esos, a Saconeta me refiero al ministro que está en el exterior, ¿no? Es decir, no aparecieron y no van a aparecer. Por eso digo de que el proyecto político, para que tenga musculatura política, tiene que ser capaz de reconducir y tiene que ser capaz de no sectarizar. Es decir, tenemos que ver
cómo los sectores sociales, obreros, campesinos, universitarios, amas de casa, juntas vecinales, centrales obreras y campesinos logran generar una expectativa importante para lograr, digamos, una posibilidad electoral. Si no se genera ese tipo de acciones y se va también a la manipulación, por supuesto que no va a tener efecto. Sin duda, ahora la participación del Pacto de Unidad en estos últimos años, sobre todo en la gestión del presidente Luis Arce Catacora, ha permitido también esa reconducción que usted menciona, ¿no? De volver a unir a ciertas organizaciones que tal vez estaban desplazadas o sectores que hoy en día nuevamente se sienten representados a través de este Pacto de Unidad. Yo lo que creo es de que tienen que haber primero reuniones sectoriales en mi concepto, de la Federación Única de Campesinos, que ahora está con estructura del MAS, es decir, les dieron la tutela, de las Bartolinas, que seguramente se expresarán con sus usos y costumbres y sus formas de gobierno. Seguramente estará la propia Central Obrera enviando su posibilidad de qué opina sobre cómo se reconduce el proyecto político, y esa unidad y ese congreso que debería tener el MAS para reconducir, yo llamo, el proyecto político, por supuesto puede darle esas expectativas. En la medida en que se nuevamente haga lo mismo de antes, ¿no? Es decir, un poco manejar los temas de criterios a través de castas, poder sectores privilegiados, por supuesto que no va a tener efecto, pero con la experiencia yo entiendo de que este proyecto político puede dar sorpresas en la medida que digan, insisto, un buen candidato a presidente y vicepresidente, pero además tengan la gran capacidad de reconducir un proyecto político que les permita nuevamente tener expectativas nacionales. Ahora, en el tema de plazo, Javier, se está a la espera que el Tribunal Supremo Electoral reciba, ¿no?, los recursos legales, tomando en cuenta que ya hay una fecha límite para poder desarrollar los congresos de cada partido político. Ahora las puertas están abiertas, ¿no? El tribunal le ha dado la tutela al grupo que llamamos arcista, y ahí se hará un congreso, me imagino, con las organizaciones sociales, y se ratificará al presidente, que ha sido, creo, ratificado, valga la redundancia, por el Tribunal de Justicia, y de ahí en adelante se tiene que ver el tema programático, ¿no? Porque para ir a unas elecciones, si la derecha tiene ese problema, es que no tiene proyecto ni programa. Ahora, la izquierda, que está manejada por el MAS, si no tiene proyecto político con aspiraciones y actualizaciones al momento histórico que vivimos, porque hace 20 años era una forma, estábamos hablando de nacionalizaciones, por ejemplo. Ahora estamos hablando ya de industrialización. Entonces, tienen que ser capaces de presentarle un proyecto de país a los ciudadanos bolivianos para que se confíe nuevamente en este proyecto. En la medida en que no suceda aquello, por supuesto que no hay avance. Entonces, yo siento por eso de que esta decisión es muy importante, reconfigura el panorama político dentro del MAS, y como se reconfigura el MAS, también las oposiciones se van a reconfigurar en función a lo que haga el MAS. Es decir, es muy importante lo que decida el MAS en su congreso, seguramente llamarán a la brevedad posible, para que la derecha también boliviana se reconfigure en función a ese tipo de aspectos que va a generar los congresos o las alternativas del instrumento político del MAS. Ahora, Javier, ¿qué opinión le merece? Porque del otro lado ya se han anunciado una defensa legal, una defensa social, tras conocer que esta Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, con 2 magistrados, haya determinado que el Congreso realizado el 3, 4 y 5 de mayo en la Ciudad del Alto es el que ha sido reconocido. Definitivamente lo que yo veo es de que el tribunal, para algunas personas, en algunos casos, hace bien, ¿no? Y lamentablemente vivimos con un sistema donde la justicia da veredictos en su momento que algunos los ven como positivos. No se olviden que en 2019 este vivo Tribunal Constitucional nos dijo que era un derecho humano la participación de Morales en una electoral. Y ahora se fustiga a este tribunal porque no da decisiones que le convienen a Morales o a otros sectores políticos. Entonces, definitivamente yo creo que lo que buscamos, e incluso hablando de tribunales que se elijan cuanto antes a los llamados prorrogados, pero al final yo entiendo de que muchas de las acciones que se han tomado también respecto a los candidatos para estas elecciones, se habla de una mujer que estaría ingresando como candidata, siendo que habría sido aplazada en los temas, digamos, técnicos. Entonces,
son temas que hay que verlos profundamente, pero al final estamos viviendo prácticamente momentos donde el tribunal define muchas acciones que en algunos casos gusta a unos y no gusta a otros, pero así es la política, ¿no? Todos tienen visiones diferentes. Bueno, lo cierto es que se tiene que acatar las normas. Exactamente, lo que tienes que hacer es acatar. Y por eso es de que yo no estoy de acuerdo en que así se reúnan todos los partidos políticos y decidan ir a elecciones obviando las decisiones del Tribunal Constitucional. Me parece algo aberrante, porque si fuera el caso, Morales también diría, el tribunal ha dicho que yo no puedo ser candidato, entonces tampoco va al caso. Entonces yo creo que se tienen que cumplir, así no nos guste, porque yo en lo personal quisiera que se hagan elecciones judiciales lo más antes posible, pero si no existen las condiciones legales, por supuesto que tenemos que acatar. Ahora, ¿cuál tendría que ser la tarea del actual presidente, Grover García, que ha sido reconocido por el TCP? Esa unidad de poder llamar a todos esos sectores que en su momento creyeron en este proyecto político. Yo no creo que tiene que llamar a la unidad como muchos pretenden, ¿no? La derecha, yo escuchaba a muchos actores políticos, dicen, nos estamos reuniendo entre gente que conoce, gente respetable para generar la unidad. Y esa no es la forma. García no puede equivocarse, tiene que organizar a través de sus organizaciones sociales, independientemente primero de la estructura del MAS, es decir, la Federación Única, las Batorinas, tienen que tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Y esas organizaciones serán las que determinen, y aquí viene lo interesante, y le ordenen a García de qué es lo que debe hacer. Estas organizaciones, si es a la inversa, se equivoca. Las organizaciones tienen que dar la línea matriz orgánica al presidente del MAS, en este caso a García, para que él defina de manera ya, digamos, administrativa. Pero aquí en el Congreso del MAS, en las organizaciones, tienen que definirse la reconducción del proyecto político. Esa es la forma de cómo se debería llevar adelante. Entonces, los candidatos tienen que ser elegidos a través de organizaciones. Las organizaciones tienen que definir la política que la exprese García. Y en esa medida yo creo que sí va a lograr reconducir. Si se haría la inversa de que él empieza a pedir unidad y plantearles que es la solución, eso no lo es. Muy bien. Gracias, estimado Javier. Qué gusto poder conversar contigo y sobre todo analizar este tema que sin duda va a continuar en los próximos días porque ya hay anuncios, sobre todo desde el ala de vista, anuncios que no son tan esperanzadores en el sentido de poder tener un país que pueda desarrollar una oxigenación en el ámbito de la democracia, y ahí están ustedes como analistas políticos y nosotros los medios de comunicación para reflejar la situación en este ámbito y en esta cancha que es el poder decidir a través del voto popular y la democracia en nuestro país, que ya lleva casi más de 40 años, sobre todo en la ciudadanía que es la encargada de votar, y que el próximo año haremos todos los bolivianos, elegiremos a las próximas autoridades. Claro que sí, todos creo que debemos apostar por la democracia. La política es así, seguramente tampoco Evo Morales se va a quedar quieto, es obvio. Sin embargo, van a tener que confluir en las elecciones del 2025 la definición de Bolivia, qué es lo que quiere, ¿no? Elegir a uno y otro candidato, y esa debe ser la forma de cómo nos conducimos como Bolivia. Muy bueno. Muchas gracias. Estaba con nosotros Javier Flores, analista político. Vamos a continuar con más de La Primera.